continuación, vamos con José González González, licenciado en Geografía e Historia, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz. Es miembro del investigador del Grupo de Estudios del siglo XVIII de esa universidad. Es profesor de Historia de la Ciencia y doctorado de la Universidad de Cádiz y en el máster en Astronomía y Geofísica de la Escuela de Estudios Superiores de la Armada. Como funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, sección Bibliotecas, ejerce el cargo de director técnico de la Biblioteca del Archivo Histórico del Real Instituto y Observatorio de la Armada. Desde noviembre del 2008 ejerce las funciones de director técnico de la subred orgánica de bibliotecas de la Armada, dentro de la red de bibliotecas de defensa, teniendo bajo su responsabilidad apoyo técnico a las bibliotecas de la Armada Española, que están integradas actualmente en el catálogo colectivo de bibliotecas militares. En septiembre de 2011 fue elegido secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de las Ciencias y las Técnicas. En enero de 2013, miembro de la red de expertos del proyecto Campus de Excelencia Internacional de Patrimonio, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación a las universidades públicas andaluzas coordinadas por la Universidad de Jaén. Durante los últimos años ha participado como investigador histórico en diversos proyectos de investigación y además autor de varios libros sobre diversos aspectos históricos de la relación entre la ciencia y la Armada. Y además, bueno, ya también Jorge María estuvo con nosotros hace un par de años, colaboró en el libro La Armada Española del siglo XVIII y lo quiero también, como no, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Ferrol por trasladarse de San Fernando hasta el Museo de la Sensibilidad de Ferrol. Muy bien, buenos días, muchas gracias Reyes, gracias a ti por contar conmigo para que de nuevo vuelva a Ferrol, gracias a la Universidad de Coruña y al Ayuntamiento de Ferrol por organizar este congreso. Y bueno, yo voy a intentar hablarles de una faceta que es muy conocida, que es la marina científica, y que se superpone a toda esta estructura de la que se ha hablado esta mañana, de la construcción de los navíos. Claro, los navíos hay que gobernarlos y son gobernados por oficiales que deben tener una muy buena preparación. De hecho, al escuchar esta mañana la intervención del profesor Marchena, pues he caído en la cuenta que hay muchas cosas más de las que creemos que se relacionan, ¿no? Y cómo hay personas dentro de los gobiernos que están fomentando la construcción de los barcos y hay otras personas que están fomentando la formación de los oficiales que van a gobernar esos barcos y a veces no van trabajando en conjunto, sino que van cada uno por un lado. Y si hemos visto esta mañana que parecía que se primaba la construcción de los navíos de línea frente a las fragatas, que son barcos más ligeros y más versátiles, parece que sin embargo había otros responsables de la Armada que procuraban que los oficiales estuvieran preparados para manejar fragatas, puesto que se intentaba de defender y de controlar los territorios de la corona. Y eso creo que se va a poder ver un poco a lo largo de mi charla. Hay muchas cosas que ya se han dicho, evidentemente. Saben ustedes que a lo largo del siglo XVIII los gobiernos de la monarquía borbónica pues, tienen que actuar en varios frentes para implantar en España una nueva política científica y técnica. Con esa política se van a sentar las bases de todo este desarrollo técnico que hemos visto aquí y de un desarrollo científico que no viene al caso profundizar ahora, pero sí que es cierto que los frutos de ambos impulsos, del impulso técnico y del impulso científico, van a madurar y van a producir sus resultados en la segunda mitad del siglo, sobre todo en el reinado de Carlos III. Como vamos a ver a continuación, la astronomía y la navegación, que son unas disciplinas directamente relacionadas con el trabajo, con la actividad profesional de Jorge Juan como oficial de la Marina, son un buen ejemplo de la evolución de este proceso que acabamos de describir. Ya durante la última parte del siglo XVII, la posibilidad de aplicar el conocimiento de los astros a cuestiones tan prácticas y de tanto interés estratégico como la obtención precisa de coordenadas cartográficas, la puesta en práctica de nuevos y más seguros métodos de navegación, había dado lugar al aumento del interés de los gobiernos por el fomento de la astronomía, como demuestra
el hecho del impulso a las expediciones geodésicas financiadas por Francia, de las que vamos a hablar a continuación, o los concursos convocados por Gran Bretaña, por España, por Holanda, para intentar conseguir una fórmula que permitiese determinar con precisión la longitud en alta mar. Este proceso se inició sin duda con la fundación de los observatorios de París y de Greenwich, que son las instituciones pioneras de la astronomía europea. La creación del Observatorio de París tuvo lugar en 1667 y estuvo ligada directamente a la creación de la Academia de Ciencias, de la Academia Real de Ciencias. Su primer responsable va a ser el astrónomo italiano nacionalizado francés Cassini, que va a imprimir a los trabajos de la institución una orientación claramente geodésica que está directamente relacionada con los intereses de la monarquía de Luis XIV, el interés por medir el territorio, por la geodesia para medir el territorio y para aplicar el catastro, es decir, para cobrar impuestos. Bueno, además de esa orientación geodésica, en esa época, pues en el Observatorio de París se va a trabajar, por ejemplo, en la determinación de la velocidad de la luz por Rømer y en la publicación de las primeras efemérides astronómicas del mundo, el conocimiento de los tiempos, que son unas tablas donde se dispone la información para los astrónomos de dónde van a estar las principales estrellas que hay que observar en un observatorio. Por el contrario, los orígenes del observatorio británico van a estar relacionados directamente con el problema de la longitud en el mar. El mar era un tema primordial para la monarquía británica y eso hace que se fomente el estudio y el desarrollo de tablas precisas para composiciones de las estrellas y de la luna, unas tablas que debían permitir manejar con cierta comodidad el método de las distancias lunares para situarse en el mar, el método del que vamos a hablar a continuación. Eso llevó a la monarquía británica a crear este observatorio en Greenwich en 1675 y su primer astrónomo real fue John Flamsteed, autor de la Historia Celeste Británica, el primer catálogo preciso de observaciones astrométricas, es decir, de posiciones de astros sobre la esfera celeste. A él le sucedieron personajes como Halley, conocido por sus contribuciones a la astronomía, como Bradley, descubridor del fenómeno de la aberración de la luz, o como Max Thellain, que fue el impulsor de la publicación del Nautical Almanac, que son las segundas tablas de efemérides astronómicas después de las francesas, pero estas además ya expresamente calculadas para ser usadas por los navegantes en las observaciones necesarias para la determinación de la longitud. La solución al problema de la longitud, esencial para la seguridad de la navegación, en teoría no parece muy complicada, pues si la entendemos como la distancia angular entre el meridiano de un lugar y un meridiano de origen o meridiano cero, medida a lo largo del ecuador, como pueden ver ahí en ese gráfico, es fácil de determinar y se puede calcular con precisión la diferencia horaria entre la posición del buque y un punto de referencia que puede ser el puerto de partida, que actuaría en ese caso como meridiano cero. Y eso es así porque hay una relación directa entre la diferencia de longitud y la mencionada diferencia horaria. Si la Tierra tarda 24 horas en hacer una revolución completa de 360 grados, eso quiere decir que cada hora la Tierra hace un movimiento de 15 grados. Luego, si nosotros somos capaces de determinar nuestra hora, sabremos cuál es nuestra diferencia de longitud. Bien, a pesar de esta sencillez, hubo que esperar hasta mediados del siglo XVIII para que se perfeccionaran los dos métodos que se habían propuesto desde el siglo XVI para solucionar este problema. El método de las distancias lunares y el método de la utilización basado en la utilización de los cronómetros marinos. Y Jorge Juan tiene mucho que ver con la introducción de estos dos métodos en España y con la preparación de unas generaciones de marinos de guerra que, mediante la realización de todas estas prácticas y la organización de expediciones en las que se mezclaron objetivos geoestratégicos, comerciales y científicos, llevarían el dominio
español en ultramar a una extensión real, efectiva, nunca antes conseguida. A finales del siglo XVIII es cuando España toma posesión verdadera de muchos de los lugares del imperio que habían sido descubiertos 2 siglos antes. El primero de estos métodos para determinar la longitud, el método de las distancias lunares, estaba basado en la utilización del desplazamiento de la Luna respecto a las estrellas como si de un cronómetro universal se tratara. Porque no hay que olvidar que la Luna es el astro que más rápido se mueve sobre la esfera celeste y por lo tanto se comporta como si fuera la manecilla de un reloj que nos puede ir marcando la hora. Va pasando sobre una serie de estrellas de referencia que, si las tenemos perfectamente estudiadas, nos pueden servir como lugar al que medir la distancia. En líneas generales, la práctica del método, y no voy a entrar en profundidad porque yo, como ya he dicho, el profesor Reyes García Hurtado, soy de letras y no voy a cometer el atrevimiento de hablar de astronomía en profundidad. En palabras, para que todos nos entendamos, el método consiste en deducir la diferencia de longitud entre 2 puntos comparando el lugar en el que se observa la Luna, donde está el barco, con el lugar que debería ocupar la Luna si la observáramos desde un punto determinado, del puerto de partida, por ejemplo, ¿no? Y eso, que parece tan sencillo, pues necesitaba 2 cosas. Primero, se necesitaban tener las posiciones de las estrellas de referencia medidas con mucha precisión a lo largo de todos los días del año, para poder usarlas. Es decir, hacían falta tablas astronómicas. Y además había que conocer con precisión los movimientos de la Luna. Y la Luna, a la que todos miramos con admiración, pero nunca con interés científico, es un astro errático, aunque no nos lo parezca. De hecho, Newton llegó a decir que la Luna había sido el único astro que le había dado dolor de cabeza, por la dificultad de saber dónde va a estar cada día. Entonces, bueno, con eso, con las tablas de posiciones de estrellas, con las tablas de movimientos de la Luna, y unos nuevos instrumentos que todavía no existían, que deberían permitir al observador observar las distancias entre la Luna y esas estrellas en un barco en movimiento, deberíamos poder solucionar el problema. Pero como ya he dicho, hubo que esperar hasta mediados del siglo XVIII. Por eso, aunque podemos encontrar la primera descripción del método en una traducción que hace Johann Werner de la geografía de Ptolomeo en 1514, este método no se va a poder poner en práctica hasta que Tobias Mayer publique las primeras tablas de la Luna, que son esas que tienen ahí, y hasta que se desarrolle una nueva generación de instrumentos de observación, los llamados instrumentos de reflexión, que van a permitir, mediante un sistema de espejos móviles, que tampoco vamos a describir aquí en profundidad, hacer todas las observaciones propias de la astronomía náutica moderna. El inventor del primero de estos instrumentos, el octante, es John Hadley, y el octante es un pequeño aparato, que pueden ver ahí, allí lo ven a la derecha. Es un pequeño aparato que tiene un sensor graduado de 45 grados y que facilita medidas angulares de 90 grados por medio del sistema de los espejos. Este fue un prototipo presentado a la Real Sociedad de Londres en 1735. Posteriormente se le fueron añadiendo modificaciones y la más importante de ellas se debe a John Campbell, que fue oficial de la Marina Británica y que propuso ampliar el sector graduado a 60 grados, lo que permitiría hacer medidas de 120 grados en el cielo. Y así nació el sextante, que es considerado desde entonces y todavía hoy día el instrumento astronómico ideal para las observaciones necesarias en la práctica del método de las distancias lunares en alta mar. El otro método, perfeccionado en el siglo XVIII para solucionar el problema de la longitud, el método del traslado de la hora, pretendía solucionar todavía más rápidamente el problema, de la manera más sencilla posible. Si el buque zarpa de Cádiz, por ejemplo, o de Ferrol, con un reloj que conserva la hora del meridiano de este punto, del punto de partida, y en alta mar es capaz de hacer observaciones astronómicas que determinen su hora local, bastaría mirar
el reloj que viene viajando con nosotros para saber la diferencia entre la hora del lugar donde estamos y la hora del puerto de partida. Y como ya sabemos, si esa hora se transforma en grados, estamos obteniendo la diferencia de longitud. Es muy sencillo, pero tampoco fue fácil de solucionar. La más antigua propuesta para el uso de relojes en la solución del problema de longitud está incluida en una obra de Gemma Frisius, publicada en 1530, que se llama Principios de Astronomía y Cosmografía, pero incluso hay autores que hablan que ya fue tratado este tema en la Junta de Badajoz por Hernando Colón al hablar de los viajes a América. El problema estaba en que la construcción de relojes capaces de soportar la navegación en el océano sin perder precisión resultó muy problemática con los medios técnicos de los siglos XVI y XVII, porque todos los relojes de esa época eran relojes mecánicos basados en la oscilación del péndulo. Y evidentemente en un viaje en uno de estos barcos que estamos viendo aquí estos días, llevar un péndulo que se mueva de manera precisa, acompasándose con el movimiento del barco, era muy complicado. Así que habrá que esperar muchísimos años hasta que el inglés John Harrison, animado por los premios ofrecidos por el Parlamento británico tras la publicación del llamado Decreto de la Longitud de 1714, diseñase y construyese los primeros cronómetros marinos, unos relojes que evitaban el uso del péndulo mediante una serie de nuevos mecanismos como el resorte en espiral o el volante compensador, que son todos los mecanismos que llevan los relojes de muñeca ahora, curiosamente, ¿no? Bueno, unos mecanismos que al fin y al cabo lo que hacían era minimizar el efecto del movimiento del buque en el comportamiento de la maquinaria del reloj. Su primer prototipo, el primer prototipo de Harrison, que es ese trasto que tienen ustedes ahí en medio, fíjense, el H1 es el primer prototipo, los ingleses para eso de poner nombres son mucho más prácticos que nosotros. El H5 fue el último prototipo, el que le dio ya definitivamente el premio. Fíjense la evolución en unos 30 y tantos años, ¿no? Bueno, pues el primero, a pesar de su aspecto poco manejable y poco viajable también en un avión, ya cumplía las exigencias del decreto de la longitud de 1714 en cuanto a la precisión obtenida en la determinación de la hora. Sin embargo, en Londres, para poder acceder a ese premio que daba el Parlamento británico si se solucionaba el problema, había que presentar las soluciones a la oficina de longitudes, que era una oficina que se había creado ex professo para dedicarse a ese asunto. Y esa oficina estaba controlada por astrónomos procedentes del Observatorio Real, que, por supuesto, pretendían que la solución viniese desde el lado astronómico y que eran partidarios del método de las distancias lunares, no del método del traslado de la hora. No entendían que un relojero, que además procedía de la relojería carpintera, porque Harrison había construido relojes de torre de iglesia o de torre de ayuntamiento con madera, no con piezas de aleación metálica. Entonces no entendían que un carpintero relojero les fuera a solucionar un problema que traía de cabeza a todos los navegantes desde el siglo XVI. Porque no olvidemos que ya es una cita muy habitual, hay un libro de Dava Sobel que se llama Longitud, en el que se dice que durante los 3 siglos de la Edad Moderna las riquezas ultramarinas que llegaron a Europa y que fueron el germen del capitalismo, navegaron por el océano sin saber dónde estaban. Es decir, ningún rey, por mucho poder que tuviese, ya fuese el español, el británico o el francés, podía saber dónde estaban sus barcos. Los barcos iban y venían, cruzaban el Atlántico, navegaban en línea recta, determinaban la latitud para no perder esa línea recta, pero no podían trasladar a un mapa su posición, hasta que no se sabe determinar con exactitud la longitud y por lo tanto la distancia desde el punto de partida. Entonces, pues bueno, Harrison en este ambiente de oposición por parte de los astrónomos tuvo que construir 5 prototipos. Cada vez se le ponían más trabas y se le pedían más demostraciones de que su aparato era preciso y además reproducible, porque se pretendía que todos los barcos llevaran uno, claro, no uno, 2.
cronómetro y dice, llevo otro de seguridad, por si este me va mal. Pero si por casualidad yo me doy cuenta de que este va mal y lo comparo con el otro, ¿cuál de los dos va mal? ¿Este o el otro? Hay que llevar un tercero. Claro, se necesitaba un aparato repetible. Así que, bueno, finalmente, después de muchas disputas, Harrison consiguió solucionar el problema de la manera más efectiva posible y obtuvo el premio en 1773 con este pequeño AC-5 que dio lugar a que, bueno, se le reconociera su aportación en un momento en el que ya había muchos marinos, incluidos los españoles, que estaban navegando con cronómetros y que habían ajustado que la solución de Harrison era la válida, aunque no le habían dado todavía el premio. Y mientras tanto, ¿qué ocurría en los países donde no se había institucionalizado la astronomía con la creación de observatorios, donde no existían esas oficinas dedicadas a estudiar los métodos de navegación, donde no se había institucionalizado la ciencia y la técnica, donde los astrónomos no se habían profesionalizado? ¿Qué ocurrió? Pues en esos países tuvieron que ser las marinas de guerra las que se encargaron del fomento de la astronomía práctica y del desarrollo de la navegación astronómica. Y ese fue el caso de España. Mientras se estaban encargando los navíos en los arsenales, pues había otras personas encargadas en que se introdujeran en España todas estas novedades científicas y técnicas, porque había que proceder a un control efectivo del que aún seguía siendo el mayor imperio europeo, y eso obligaba a que los barcos españoles fuesen capaces de llegar a Filipinas y de volver, claro. Pero el panorama que encontraron estos gobiernos de la Ilustración española no era nada favorable a este proceso. España carecía de las instituciones académicas que hemos citado en Francia o en Inglaterra. Aquí no había una academia de ciencias, aquí no había una real sociedad científica como la de Londres, y la universidad estaba anclada en las estructuras arcaicas y en las enseñanzas aristotélicas. No se podían enseñar las teorías de Copérnico o de Kepler o de Newton, ¿no? De ahí que el gobierno utilizase a la Marina y al Ejército para introducir determinados avances relacionados con la construcción naval, como hemos estado viendo todos estos días, con la fortificación militar y con la astronomía práctica y con la cartografía. Como consecuencia, durante todo el siglo XVIII, la Armada Española se va a enfrentar a retos tan importantes como la organización de expediciones, el impulso a la divulgación de estos métodos, etcétera, etcétera. Y para practicar estos métodos de navegación se exigía una mejora en la formación de los oficiales. Los responsables de la Marina se vieron entonces en la obligación de promover la formación de nuevas generaciones de oficiales con conocimientos matemáticos y astronómicos que fuesen capaces de ir asimilando todos estos conocimientos de los que España había quedado aislada, pues eso, a partir de la Real Pragmática de Felipe II, que impedía que los españoles fuesen a aprender al extranjero o que los profesores del extranjero viniesen a enseñar acá. Así que podemos afirmar que todo empieza aproximadamente, poniendo una fecha clave, en 1717, fecha en la que Felipe V y José Patiño, como intendente general de la Marina, ordenan la creación del Departamento Marítimo de Cádiz y la fundación de la Academia de Guardia Marina de Cádiz, una nueva institución docente de carácter moderno, de carácter ilustrado, para la formación de los oficiales, de la que a partir de entonces, cuando ya empieza a tener más de un navío, va a ser conocida como la Real Armada. Patiño pretendió que los cadetes de esa academia adquiriesen en ella los conocimientos necesarios para asimilar e introducir en España todas las novedades científicas que pudiesen tener aplicaciones prácticas y positivas en los aspectos relacionados con la navegación. Estamos hablando no de revolucionar el sistema de enseñanza español, sino de preparar a unas personas concretas para unos temas muy concretos. Y para conseguirlo, pues se preparó un plan de estudio bastante completo. Los oficiales los cadetes de Cádiz tenían que estudiar geometría, trigonometría, cosmografía,
náutica, fortificación, artillería, armamento, manejo de fusil, evolución militar, construcción naval, maniobra de navíos y otros temas interesantes como la danza y la esgrima. Una vez superado ese periodo académico, los cadetes tenían que embarcar para ejercitarse en el pilotaje y en la hidrografía, algo que nunca habían hecho los oficiales de los barcos de la época de los Austrias, que no manejaban los barcos. Eran oficiales de infantería, eran militares del ejército más que marinos. Y bueno, practicaban el pilotaje, la hidrografía, la construcción de la Rosa de los Vientos, la formación del diario de navegación, esos diarios de navegación que luego resultan unos documentos maravillosos para los investigadores, la observación de las alturas máximas del Sol sobre el horizonte, que es el método para determinar la latitud, algo que sí se sabía hacer desde la época de Cristóbal Colón, el uso de la corredera y el uso de las cartas de navegación. Y ese plan de estudio fue el plan que estudió Jorge Juan, porque Jorge Juan, como ya se ha dicho aquí, llegó a Cádiz en 1729, ingresó en 1730 en la Academia y allí completó y adquirió una sólida formación en ciencias relacionadas con la navegación, sobre todo en matemáticas y en astronomía. No podemos olvidar que aunque embarcó muchísimas veces en ese periodo de estudio, Jorge Juan fue alumno destacado en todas las materias científicas de esta relación de los temas de los que hemos hablado antes. Y además pudo acceder a algo que yo tengo que defender como bibliotecario, pudo acceder a la biblioteca de la Academia, que ya en aquella época contaba con ejemplares de las obras de los autores más destacados de la ciencia moderna. En la biblioteca de la Academia de Cádiz estaban los libros de Copérnico, de Galileo, de Huygens, de Newton, de Fermat, unos libros, muchos de ellos prohibidos por la Inquisición, y que sin embargo estaban disponibles para uso de determinadas élites del Estado. También estaban los grandes tratados de navegación de los siglos XVI y XVII, los tratados de Martín Cortés, de Pedro de Molina, de Faleiro, de García de Céspedes, tratados que representan la culminación de las aportaciones españolas a la náutica en los primeros siglos de la Edad Moderna. Y por supuesto la mayor parte de los libros publicados en el siglo XVIII sobre matemáticas, náutica, astronomía, construcción naval, geografía, artillería, física e historia marítima. Todos estos fondos permitieron a Jorge Juan acceder a un profundo conocimiento de las herramientas matemáticas, sobre todo del cálculo infinitesimal y de las teorías físicas y astronómicas que durante el siglo XVI y el siglo XVII habían favorecido en el resto de Europa, que no en España, el desarrollo de ese fenómeno intelectual que todos conocemos como la revolución científica. Y justo en esos años en los que Jorge Juan estaba preparándose en la Academia Gaditana, algunos científicos europeos discutían sobre otro problema fundamental para las ciencias de la época: la verdadera figura de la Tierra. Hoy todavía no se tenía muy clara si la Tierra era redonda o no era redonda. En Francia, los partidarios de las propuestas de Cassini, el director del Observatorio de París, describían a nuestro planeta como un esferoide oblongo achatado por el ecuador. Es decir, definían una Tierra parecida a un balón de rugby. En Londres, sin embargo, los seguidores de Newton defendían lo contrario. La Tierra tenía que ser un esferoide de rotación achatado por los polos por efecto de la gravedad y de la rotación. Y fue entonces cuando algunos académicos franceses, en un acto muy francés de demostrar que ellos tenían razón, organizaron ahora que tan acostumbrados estamos a hablar de globalización, organizaron el primer experimento científico global, porque pretendieron medir dos arcos de meridiano, uno lo más cerca posible del ecuador y otro lo más cerca posible del polo, para detectar en cuál de los dos sitios se producía el achatamiento y solucionar así la polémica de una vez. Se proyectaron, por lo tanto, dos expediciones científicas. La primera se dirigió a Laponia, junto al río Tornea, y la segunda trabajó en las cercanías de Quito, como ya todos sabemos, en el territorio español del Virreinato del Perú, y esta es la que a nosotros más nos interesa aquí, porque gracias a ella Jorge Juan pudo entrar en contacto con la ciencia internacional.
En marzo del 1734, el embajador francés en España solicitó autorización para el viaje de los científicos franceses Condamine, Bouguer y Gaudin a los territorios de la corona española, y Felipe V autorizó la expedición francesa después de que la solicitud hubiese sido informada favorablemente por el Consejo de Indias. La única condición impuesta por el monarca fue la participación de 2 científicos españoles que debían acompañar en todo momento a los científicos franceses. El Consejo de Indias creyó conveniente encargar esta misión a 2 oficiales de la Armada que, gracias a la preparación matemática y astronómica recibida en Cádiz, debían ser capaces, y esto es lo que se pretendía de ellos, debían ser capaces de anotar todas las experiencias y mediciones realizadas por los franceses para que la corona pudiese tener en todo momento constancia de los trabajos realizados en sus territorios. El rey no sabía qué es lo que iban a hacer allí los franceses y no se fiaba, y necesitaba a 2 personas que supervisaran aquello y que informaran de qué estaban haciendo. Quizás si lo transponemos a la actualidad, pues podemos imaginarnos que si un señor tiene un campo y le llega un topógrafo diciendo que va a medir un grado del meridiano, dice, este me va a hacer pasar el ave por aquí, o va a hacer una autovía. Así que yo tengo que saber qué es lo que va a hacer, ¿no? En aquella época el rey de España, pues cuando viene alguien diciendo que le va a medir un grado del meridiano en el Perú, dice, bueno, vamos a ver qué es lo que me van a medir estos señores allí, ¿no? Bueno, pues Jorge Juan fue elegido, junto con Antonio de Ulloa, como todos sabemos, fueron ascendidos porque eran muy jóvenes y salieron de Cádiz con diversos encargos, con muchos más encargos que los científicos franceses. Porque claro, ellos tenían el primer encargo, que era colaborar en las observaciones de los franceses e informar a la corona española, pero también los responsables de la Armada les encargaron una larga lista de tareas. Tenían que elaborar el diario de navegación a América, tenían que calcular la posición geográfica de los lugares que visitaran, tenían que realizar observaciones de vientos, corrientes y profundidades, y tenían que levantar los planos de las ciudades y los puertos y las fortificaciones donde recalar. Así que Jorge Juan y Antonio de Ulloa tuvieron que trabajar mucho y además tuvieron que luchar contra la falta de consideración de los científicos franceses, científicos de prestigio, que no veían con buenos ojos pues, a esos 2 chavales, esos 2 jovencillos que les habían puesto como acompañantes a su mismo nivel, ¿no? Sin embargo, ellos participaron en todos los cálculos del experimento ideado por los franceses y realizaron importantes contribuciones en otros trabajos de la expedición. Una expedición que, como todas las del 18, al final terminó siendo enciclopédica y fue acumulando cada vez más misiones relacionadas con otras disciplinas científicas como la historia natural, la química o la geología. Cuando volvieron a España después de 10 años, fueron los primeros en publicar los resultados de la expedición. Bueno, estas son las misiones que llevaban. Como digo, cuando volvieron y fueron los primeros en ponerse de acuerdo para redactar y publicar los resultados. Unos resultados que, una vez comparados con los que se habían obtenido en Laponia, pues efectivamente sirvieron para confirmar la validez de la teoría de Newton sobre la forma de la Tierra y para tirar por tierra las ilusiones francesas de que fuera el director del Observatorio de París el que tenía razón al respecto. Pero además la expedición a Quito tuvo un interés muy especial para España porque 2 jóvenes marinos se convirtieron en magníficos científicos después de tomar contacto durante varios años con estos académicos que además tenían a su vez muchos más contactos con el resto de las instituciones astronómicas europeas. Como se ha dicho, Jorge Juan y Antonio de Ulloa se convirtieron en los primeros expedicionarios en publicar los resultados y lo hicieron en unas obras que son consideradas por los expertos una de las más importantes aportaciones de la ciencia española de la Ilustración. La relación histórica del viaje a la América Meridional, formada por 4 volúmenes y redactada por Antonio de Ulloa, puede ser considerada una de las grandes descripciones científicas escritas sobre la América del 18, en la que se recogen, además del relato del viaje y la descripción de los lugares visitados, pues todo tipo de observaciones relacionadas con los vientos, las mareas, la variación de las agujas, etc. Y luego la otra gran obra, las observaciones astronómicas y físicas,
que fue redactada personalmente por Jorge Juan, que consta de 9 libros en los que se presentan los resultados de todas las observaciones físicas y astronómicas realizadas durante la expedición. Observaciones que, como ya hemos dicho, confirmaron la teoría de Newton. Sin embargo, la publicación de estas dos obras, firmadas por Antonio de Ulloa y por Jorge Juan, aunque tuvo lugar antes que las de los franceses, no estuvo exenta de dificultades. Jorge Juan tuvo que sortear muchas dificultades, pues la España de mediados del siglo XVIII no era abierta a este tipo de novedades, y era general todavía la oposición a la teoría heliocéntrica de Copérnico y a la física experimental de Newton, que eran presupuestas en los resultados de las observaciones. Se estaban dando resultados de unas observaciones y de unos experimentos que presuponían que la Tierra era redonda, que giraba sobre su eje, que giraba alrededor del Sol, y todo eso todavía aquí no estaba admitido. Así que actitudes contrarias de personajes como Diego Torres de Villarroel, catedrático de matemáticas en Salamanca y defensor de las teorías de Ptolomeo, provocarían la intervención directa del Inquisidor General en la supervisión de los originales preparados para la imprenta, dando lugar a la exigencia de añadir una frase cada vez que se hiciese alusión a las teorías newtonianas del movimiento de la Tierra. Esa frase era dignamente condenada por la Iglesia. En el libro había que hablar de ciencia, pero cada vez que se hablara de esa ciencia había que decir que esa ciencia estaba condenada por la Iglesia. Finalmente, a pesar de todos estos obstáculos, pues en 1748, y con una tirada de 1000 ejemplares, estos dos libros que acabamos de ver salieron de la imprenta de Juan de Zúñiga de Madrid y se difundieron por toda Europa, más que por toda España, claro, porque era una aportación que interesaba mucho más a los científicos europeos que a esa universidad española que en aquella época estaba todavía anclada en la antigüedad. Desde un primer momento, todos estos conocimientos que lleva demostrando Jorge Juan en la publicación de sus observaciones astronómicas y físicas, esa actitud favorable a la difusión de postulados modernos entre los intelectuales españoles, que aquí le granjeaban problemas con la Inquisición, en el extranjero producían el efecto contrario. De hecho, podemos citar que en 1750 el astrónomo inglés John Bevis, autor de un atlas celeste conocido como Uranografía Británica, le dedica una de las 50 láminas de ese atlas celeste, la que se dedica a las constelaciones situadas al sur de la eclíptica, según Ptolomeo, en cuya dedicatoria, que está ahí ampliada, se puede leer a don Jorge Juan, comendador de Aliaga, en la Orden de San Juan, capitán de la Real Marina Española y miembro de la Real Sociedad de Londres. A partir de entonces se va a iniciar una serie de contribuciones de Jorge Juan al desarrollo de la ciencia española del XVIII, paralela con el aumento del reconocimiento internacional de su labor, sobre todo gracias a los contactos que él había ido teniendo con científicos europeos y a su destacada actividad en disciplinas científicas como la matemática, la ingeniería, la física, la astronomía, la geodesia, etcétera, etcétera. Pero a pesar de este prestigio y a pesar de este reconocimiento internacional, pocos años después volvería a tropezar con los tradicionalistas. Y eso va a ocurrir en 1765, cuando quiere difundir por primera vez un ensayo titulado Estados de la astronomía en Europa. Un pequeño librito en el que defendía abiertamente los postulados del heliocentrismo copernicano, y que Jorge Juan se ve obligado a retrasar durante unos años por la oposición que encuentra y la dificultad de publicarlo. Así que esa pequeña obra, ese opúsculo, no va a ver la luz hasta 1773 como introducción a la segunda edición de sus observaciones astronómicas y físicas hechas en el Perú, cuya portada tienen ahí. Esa fue la edición en la que él trabajó hasta su muerte, aprovechando además pues, una cierta relajación de los controles de la Inquisición, coincidiendo con el reinado de Carlos III. No obstante, y pese a la existencia de ese ambiente más favorable, los científicos e intelectuales españoles no estaban todavía a salvo de las posibles acusaciones de desviación de los dogmas de la Iglesia, y ello explica sin duda la prudencia de Jorge Juan
en la redacción del título completo de la obra, que si pueden leerlo ahí, pues se llama Estado de la astronomía en Europa y juicio sobre los fundamentos sobre que se rigieron los sistemas del mundo para que sirva de guía al método en que debe recibirlo la nación sin riesgo de su opinión y de su religiosidad. Pero volvamos un poco hacia atrás a retomar las actividades de Jorge Juan en la Marina tras su regreso del viaje al Perú. Estamos en el reinado de Fernando VI, estamos con el Marqués de la Ensenada al frente del gobierno y estamos en esa política de reactivación de la presencia internacional española como potencia marítima de primer orden. Y todo eso hay que basarlo en una legislación, y la legislación van a ser las ordenanzas de 1748, las primeras ordenanzas de la Marina Española. Esas ordenanzas van a ir acompañadas por el impulso a la actividad de los arsenales y por las reformas de la instrucción impartida a los oficiales de la Armada. Así que Jorge Juan, que había estado destinado en Inglaterra en esa misión de espionaje industrial de la que también se ha hablado aquí ya, se va a convertir en una pieza clave de la modernización científica de la Armada, porque es ascendido a capitán de navío y nombrado capitán comandante de la Compañía de Guardias Marinas de Cádiz, muy poco tiempo después de que él mismo desde Londres en 1749 hubiera hecho la propuesta al Marqués de la Ensenada de la creación de un observatorio astronómico en Cádiz. Como consecuencia, además de organizar el observatorio, Jorge Juan se va a hacer cargo de reestructurar la institución docente de la Marina, en la que se iban a formar los oficiales que tenían que gobernar esos nuevos buques que se construían en Ferrol, en La Carraca y en Cartagena. Jorge Juan se va a encargar de encauzar todas las propuestas consignadas en las ordenanzas de la Armada y va a poner especial atención en la contratación de los profesores más idóneos, consiguiendo, por ejemplo, que el académico francés Louis Gaudin, que había quedado como profesor en la Universidad de Lima, se venga a España y se haga cargo de la dirección de la Academia de Guardias Marinas. Además, él va a imponer un profundo conocimiento, un profundo estudio de las matemáticas como base para la adquisición de cualquier otro conocimiento científico, va a promover la redacción de nuevos libros de textos para estudio de los alumnos y él mismo va a dar ejemplo redactando el compendio de navegación para uso de los caballeros guardias marinas cuya portada tienen aquí. Por otro lado, la otra gran misión de Jorge Juan en estos años en Cádiz va a ser la creación y la organización de un observatorio que permitiese realizar prácticas de observación astronómica a los alumnos de la academia. Su idea era construir un centro que atendiese a las necesidades de la Armada, que fuese un centro de adiestramiento técnico para los cadetes, es decir, una especie de laboratorio de astronomía, y que se gastaran en eso los dineros que hasta entonces se estaban gastando en pensionar a algunos oficiales para que viajaran a Londres o a París a aprender esos conocimientos fuera de España. Así que tras el visto bueno del Marqués de la Ensenada al proyecto, pues las primeras, que tiene un tiempo como este que tienen ustedes en Ferrol ahora, dispondría de la mayor cantidad de días despejados al año para la observación del cielo. Entre los instrumentos comprados en Londres, cabe destacar, por ejemplo, este cuarto de círculo de John Bell, que era similar al que tenían otros observatorios de la época, y la compra de los primeros péndulos astronómicos de precisión al relojero británico John Ellicott, además de algunos telescopios portátiles. A lo largo de esta etapa inicial, el establecimiento astronómico de la Marina llevó a cabo sus primeras tareas astronómicas. Fueron una serie de observaciones escasas, ocasionales, de un relativo valor científico, porque tenía un carácter todavía esporádico, poco sistemático. Se probaban los instrumentos, se hacían prácticas por parte de los alumnos, pero a pesar de ello tienen un valor histórico muy importante, porque son las primeras observaciones de este tipo realizadas en España en una institución oficial dedicada a la práctica de la astronomía. Es decir, estamos delante de la institucionalización de una de las ciencias punteras de aquella época.
La caída de gracia de Jorge Juan, con la consiguiente pérdida, perdón, del Marqués de la Ensenada, con la consiguiente pérdida de influencia de Jorge Juan, de la que nos acaba de hablar María, fue la primera señal de una época de crisis para muchos de los proyectos científicos planteados por el marino alicantino. No obstante, a pesar de todo, y durante los años que Jorge Juan estuvo en Cádiz, además de ir y venir por toda la península ibérica, tuvo una actividad sorprendente. De hecho, creo que aquí he sacado esta cita del elogio de Jorge Juan que hace Benito Valls en su libro de matemáticas. Era destino de don Jorge Juan no estar parado, así como era genioso yo no estar ocioso. Era una persona que hacía muchísimas cosas. Fue comandante de la compañía de Guardia Marina, fue el impulsor del observatorio, responsable de la mejora de los arsenales, y aún le quedó tiempo para organizar a finales de 1754 y en su propia casa una tertulia científica bautizada con el nombre de Asamblea Amistosa Literaria, en la que participó un nutrido grupo de intelectuales gaditanos procedentes de los dos grandes núcleos ilustrados del Cádiz de aquella época, la Academia de Guardias Marinas y el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que es el germen de lo que luego será la Facultad de Medicina de Cádiz, la primera Facultad de Medicina española. Así que, aunque Jorge Juan tuvo que abandonar Cádiz muy pronto y abandonó la residencia de gaditana y la academia no tuvo una vida muy larga, lo cierto es que los resultados de esta tertulia científica fueron muy interesantes. Un total de 59 memorias leídas por sus integrantes sobre temas muy diversos. 59 memorias de las que 10 serían presentadas por el propio Jorge Juan, que centró sus participaciones en temas relacionados con la navegación, la astronomía y la construcción naval. Campo este último en el que unos años después, como veremos más adelante, Jorge Juan llevaría a cabo otras de sus grandes aportaciones científicas relacionadas con la navegación, el examen marítimo, un tratado de construcción naval que tuvo muchísimas repercusiones en la Europa de la época. Pero Jorge Juan murió en 1773, cuando trabajaba, como ya hemos visto, en las observaciones, en la segunda edición de las observaciones, y muy poco tiempo después de haber sido nombrado director del Seminario de Nobles. A pesar de toda esta actividad que hemos citado, dejó pendientes algunos proyectos. No todo lo que él planteó se pudo hacer. No había tiempo físico ni había a veces financiación para tantas cosas, ¿no? Y muchos de estos proyectos estuvieron relacionados con la astronomía. Proyectos que, como consecuencia de los acontecimientos históricos que marcaron la historia de España en la primera época del 19, van a tener que esperar casi 100 años en poder plantearse definitivamente. Y este será el caso de algunas propuestas como el levantamiento de un mapa preciso del territorio nacional, cosa que los franceses ya habían hecho en el siglo XVII, la creación de la Real Academia de Ciencias, que es propuesta por Jorge Juan en 1753, aunque no se va a poder crear hasta 1847, ya en el reinado de Isabel II, y la puesta en marcha del Real Observatorio de Madrid, del Observatorio de la Corte, que es también planteado por Jorge Juan como una necesidad estatal, el hecho de que haya un observatorio en la capital del reino. El observatorio va a ser, el proyecto de observatorio de Madrid va a ser rápidamente admitido por Carlos III, va a encargar la construcción del edificio, se van a encargar los instrumentos, el telescopio Herschel, que será el mejor instrumento astronómico de la época, se compra para el Observatorio de Madrid, pero justo cuando estaba a punto de iniciar su andadura se produce la Guerra de Independencia, los franceses toman el cerro que está frente a la estación de Atocha, donde está ese observatorio, como acuartelamiento y destrozan todas las instalaciones y todos los instrumentos que estaban aquí, de manera que el proyecto se abandonará hasta que en 1847 el gobierno de la reina Isabel II mande a San Fernando a dos catedráticos de la Universidad de Madrid y de Santiago, creo que es, o de Salamanca, no lo recuerdo bien, para que se formen como astrónomos en el Observatorio de la Marina y pongan en marcha el Observatorio de Madrid. Bueno,
de todas formas, aunque fueron muchas las propuestas hechas por Jorge Juan, creo que llevo por el tiempo, ¿no? Sí. me queda terminar hablándoles de las tres, y lo voy a hacer muy rápidamente, de las tres grandes, los tres grandes proyectos de mejora técnica que sí que tienen que ver con Jorge Juan y que van a desarrollarse a lo largo de todo el final del siglo XVIII, una vez ya fallecido nuestro personaje. Esos tres grandes proyectos van a ser la introducción de la cronometría de longitudes, porque Jorge Juan, justo cuando Harrison está haciendo las primeras pruebas de sus cronómetros, ya le propone a su jefe en la Marina la necesidad de comprar prototipos de relojes para poder aplicar el método de la determinación de la longitud con cronómetros. Y de hecho el observatorio de Cádiz va a recibir en 1775 los primeros 8 cronómetros de la Marina Española, construidos en Francia por Berthoud, y se va a convertir a lo largo de la última parte del 18 en la única institución científica española dotada de aparatos de relojería de precisión, iniciando una tradición en el control y determinación de la hora que ha continuado hasta nuestros días, porque hoy día todavía el Observatorio de San Fernando es el centro donde se determina la hora oficial española. El siguiente proyecto, bueno, ahí tenemos saltos, porque son unos datos relacionados con los relojes. El siguiente gran proyecto que deriva de los impulsos en las enseñanzas que hace Jorge Juan va a ser el cálculo y publicación de un almanaque náutico español, a imagen de los que se habían publicado ya en Inglaterra, en Francia y en Alemania. El almanaque náutico español va a ser el cuarto que se publique en el mundo y se va a impulsar por parte de José de Mazarredo, otro de los grandes marinos ilustrados de finales del 18. Mazarredo va a mostrar siempre mucho interés en que los marinos españoles no tengan que usar el Nautical Almanac, que está en inglés, que está calculado para el meridiano cero inglés y que es difícil de encontrar en España, por lo cual va a impulsar desde que él está enseñando ese método de las distancias lunares que exige el uso del almanaque, va a ser el impulsor de que en España se calcule y se publique un almanaque náutico. Esa orden se plasmará en 1790, un decreto que ordena al observatorio de sus oficiales calcular el almanaque náutico para 1792. Ese será el primero que salga. Desde entonces, igual que con lo que ocurrió con la hora, el observatorio de la Marina sigue publicando de manera corriente y sin interrupción ninguna el almanaque náutico y las efemérides astronómicas, que son los datos de dónde van a estar los astros que necesitan los navegantes para situarse en el mar, calculados con antelación. Y con mucha antelación, porque en el siglo XVIII y XIX había que procurar que esos libros llegaran a Filipinas, y por lo tanto había que publicarlos casi 4 años antes para que diera tiempo a que llegaran a los arsenales y a los apostales. Para poder poner en práctica todo esto, tenemos cronómetros, tenemos almanaque náutico, podemos ya determinar la longitud en el mar. Ahora nos hace falta preparar a una serie de oficiales de manera selecta para que sean capaces de cartografiar el territorio del imperio. Y para eso se empiezan a formar en Cádiz, a las órdenes de Vicente Tocinio, que será el siguiente director de la academia después de Luis Godén, una serie de oficiales que van a ser capaces de emprender el gran proyecto hidrográfico de finales del siglo XVIII, que será el Plan Nacional de Trabajo Hidrográfico impulsado por el conde de Florida Blanca, que se va a plasmar en el Atlas Marítimo de España. El primer trabajo de cartografía científica hecho en España. El proyecto del mapa de España, propuesto por Jorge Juan, no se va a llevar a cabo hasta 1853, cuando se crea la Comisión de la Carta Geográfica de España, que será el germen de lo que hoy día es el mapa topográfico nacional. Sin embargo, la Marina, a finales del siglo XVIII, cartografía de manera científica todo el contorno de la península ibérica y luego, por extensión, muchas de las posesiones de la corona. Esas son algunas de las cartas del Atlas Marítimo, las correspondientes a la ría de Ferrol y a la costa del norte de Galicia. Y en esos trabajos participaron otros muchos personajes que son la siguiente generación del impulso que da Jorge Juan.
ya no es la generación de Tofiño o de Mazarredo, sino que es la siguiente, la tercera generación, la generación de Malaspina, con sus observaciones astronómicas firmadas en el Observatorio de Cádiz, la generación de Churruca, con sus observaciones astronómicas firmadas en el Observatorio de Cádiz, la generación de Alcalá Galiano, con sus observaciones astronómicas firmadas en el Observatorio de Cádiz, personajes que luego van o a irse al exilio o a morir en la batalla de Trafalgar, con unos conocimientos científicos y unos magníficos barcos que no iban acompañados por esa gestión de la Armada de la que hemos oído hablar en las anteriores intervenciones. En esa batalla y en todo lo que viene después, la guerra de independencia, la invasión napoleónica, el nefasto reinado de Fernando VII, pues nos vamos a encontrar a una marina con un barco, como ha dicho el profesor Marchena, con un barco y con lo demás tal como leemos aquí. En Cádiz, Ferrol y Cartagena, puntos admirados en otro tiempo por sus soberbios y suntuosos arsenales, en donde brillaban las ciencias y las artes, como se acredita por los muchos y muy buenos y nada vulgares productos del entendimiento humano, en donde se conocían los talentos y en donde España presentaba una idea exacta de su poder y su riqueza, son actualmente donde con propiedad puede afirmarse que la cruel desolación y la espantosa miseria han fijado su lúgubre domicilio. Ese era el final de todo este gran proyecto que, como hemos visto, no solo ocurre en la construcción naval, sino también en la preparación de los navíos. Y nada más, muchas gracias.